Hace 30 años Colombia se paralizó ante el violento asesinato de una de las figuras más importantes del fútbol colombiano, el gran Andrés Escobar. Por eso tenemos esta nota para rendirle un homenaje. Hace 30 años ocurrió uno de los episodios más inesperados en el fútbol y en la historia colombiana, cuando un acto de violencia y cobardía le arrebató la vida al futbolista colombiano Andrés Escobar. El año de 1994 pintaba muy bien para la selección Colombia y para Andrés Escobar, todo porque había hecho un trabajo impecable en el Mundial de Italia en 1990, tras 28 años sin que la selección asistiera a uno. En el primer partido, Colombia fue derrotada con un 3-1 frente a Rumania. En la segunda fecha, el resultado tampoco fue favorable, pues Estados Unidos salió victorioso tras una jugada de Escobar que terminó en el arco de Colombia, siendo el autogol más recordado y temible de todos los tiempos. El 2 de julio de 1994, en el departamento de Antioquia, mientras salía de un bar en Medellín, el defensa de la selección Colombia fue cruelmente asesinado con 6 disparos a quemarropa. Este homicidio no obedeció a un plan preconcebido. Según investigaciones, el hecho ocurrió tras una pelea con los hermanos Gallón, mafiosos del cartel de Medellín, quienes lo habían provocado con el tema del autogol. Un jugador de fútbol ha muerto hoy asesinado en Colombia. É o luto pelo assassinato nesta madrugada do jogador. La notizia dell'uccisione di Escobar ha sconvolto anche l'ambiente della nazionale italiana. Repudiaron el asesinato de Andrés Escobar. Después de la pelea, enviaron a su conductor Humberto Muñoz a que lo asesinara. Este es Humberto Muñoz Castro, el asesino confeso del defensa centro de la selección Colombia, Andrés Escobar. Investigaciones posteriores aseguraron que las mafias de las apuestas también habrían tenido que ver con el hecho, pues las pérdidas eran incalculables. Se dice que en ese partido los apostadores perdieron cerca de $10 millones. Debido a la presión mediática que el futbolista tenía en ese momento, escribió una columna para El Tiempo en la que reflexionaba sobre su desempeño en la Copa. Este artículo lo despidió con una frase que marcó a muchos y que, sin pensarlo, parecía una despedida anticipada. Abro comillas. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Y este ha sido el tema por varios días. Nosotros habíamos hablado de esto la semana pasada. Se rumoraba en los pasillos el cambio de ministros, hasta que se hizo realidad. Este grupo de ministros pues fue el que arrancó con el presidente Gustavo Petro y terminó por disolverse casi por completo. A un mes y medio de cumplir los 2 años en el poder, el presidente en los últimos 3 días hizo grandes cambios en su gabinete y vamos a revisarlos. Entonces, el primero en salir, y con esto arrancó la anunciada remodelación del gabinete, fue Luis Fernando Velasco, que recordemos estaba en la cartera de Interior. Duró 1 año y 2 meses como ministro. Tuvo además entre sus retos, y recordemos, pues el impulso de las reformas sociales como la pensional, la laboral y la de educación. Pues la pensional salió avante, la laboral se salvó y sigue en la cancha del Congreso, y la educativa se hundió. Pues aún no está nada confirmado para su reemplazo, pero suena Juan Fernando Cristo, que recordemos fue ministro estrella también en la misma cartera, en la de la política, en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no está confirmado. También hay otros nombres ahí en la baraja, así que amanecerá y veremos. Siguiente ministro al que vamos a revisar el cambio, pues este lunes se conoció el cambio del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que recordemos fue de los que arrancó con el presidente Gustavo Petro, llegó al gobierno nacional el 7 de agosto de 2022 y era pues uno de los también ministros estrella y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Le tocó impulsar la reforma a la justicia y también manejar temas tan complejos como el del hacinamiento carcelario y toda la complejidad que hay frente a este tema carcelario. ¿Quién llega? Llega en reemplazo Ángela María Buitrago. Aquí la tenemos para que ustedes la vean. Ha sido fiscal delegada en la Corte Suprema y dicen que antigua amiga del saliente ministro, el ministro Osuna. Y ojo, porque esta mañana también se conoció el cambio en el Ministerio de Agricultura, que ahí estaba, recordemos, Jennifer Mojica.
Ella estuvo ahí por 14 meses, en reemplazo de la primera ministra, que fue Cecilia López Montaño. Pues Mojica Flores tuvo su gestión marcada por todo este tema de la reforma agraria, que recordemos está impulsando el gobierno y es clave para el presidente Gustavo Petro, y pues diferentes situaciones y complejidades para la compra de tierras. ¿Quién llega? Llega Marta Carvajalino, aquí también la tenemos para que la vean, y la nueva ministra fue viceministra de Desarrollo Rural y cuenta con más de 17 años en temas agrarios. Y ojo, porque esto está calientico. Hace pocos minutos, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del gabinete del ministro de Transporte, William Camargo, quien ocupó también este cargo desde el 1 de mayo de 2023. Él también reemplazó al primer ministro de esta cartera. En su lugar, ¿quién llega? María Constanza García. Ella fungía como viceministra de Infraestructura. Aquí está. Pues la pregunta que todos se hacen es, ¿cuáles vienen? ¿Hasta aquí llegan los cambios? ¿Y será este el gabinete ideal para el presidente? ¿Con ellos podrá llevar a cabo todo lo que quiere? Bueno, pues como nos gusta, vamos a estar pendientes y le vamos a poner la lupa como siempre. Y no dejamos de ponerle la lupa a la reforma pensional. ¿Se acuerdan de la señora Rosario? Hablé con ella hace unos meses y me decía, lo que me ofrece la entidad privada no es compatible con lo que uno ha trabajado y ofrece Colpensiones. Pues ella es una de muchos colombianos que no han podido trasladarse de los fondos privados a Colpensiones porque están a menos de 10 años de pensionarse. Y es que vamos a ponerle la lupa a las cifras, porque de acuerdo con cálculos del gobierno, en los estrados judiciales hay alrededor de 38.000 procesos en curso de personas que aseguran recibieron una mala asesoría y hoy se encuentran en un fondo privado y buscan desesperadamente trasladarse a Colpensiones. Pues con la firma del presidente Gustavo Petro en la reforma pensional, cuando eso sea una realidad, ese problema se va a solucionar. Se abre la ventana pensional por 2 años. Resolvimos sus preguntas con Alejandra Sánchez. Ella es una de las personas que hizo parte del equipo técnico que dio luz a la reforma pensional y también es profesora de la Universidad Nacional, mejor dicho, una de las autoridades en el tema pensional, y aquí está respondiendo las preguntas de los ciudadanos. ¿Cómo es eso de la renta vitalicia para los que no completaron las semanas de pensión? Esas personas que lograron cotizar en algún momento de su vida y hoy son mujeres y tienen más de 60 años, 60 o más, y hombres tienen más de 65 o más, van a poder tener derecho a esta renta vitalicia, que se va a liquidar en función de los ahorros que la persona tenga, más un subsidio que le va a dar el gobierno. Si es un hombre, el subsidio es del 20%, si es una mujer, el subsidio es de un 30%, y además todo lo que esa persona aportó se le va a reconocer una capitalización que corresponde al IPC, o sea, la inflación, más 3% anual. Pero además de los requisitos de edad que ya mencionó la profesora Alejandra, esto es para las personas que tengan entre 300 semanas cotizadas y 1.000 semanas. ¿Y esa renta puede ir más o menos entre qué valores, o va a depender mucho de lo que la persona haya tenido cotizado? Y a nosotros nos da que para los hombres, el promedio para los colombianos arrancaría, los que están entre 300 y 400 semanas, tendrían un poco más de 420.000 pesos. Si es hombre, las mujeres es mucho menos, es como el orden de 260.000 pesos y va aumentando hasta los 880.000. Pero esto depende de muchos factores, no quiere decir que todo el mundo vaya a tener ese mismo valor. ¿Por qué? Porque depende de cuándo hizo esos aportes. Me imagino que habrá personas entonces que incluso podrán superar los 800.000 pesos. Sí, se puede. La norma dice que hasta un 80% del salario mínimo. O sea, eso sería el salario mínimo, estar 1.300.000 sería máximo. ¿Cuánto les pueden pagar? 1.040.000 a pesos de hoy. Así su cotización les dé un poco para más. Sí, pero es muy difícil.
Si hay una persona que no quiere la renta vitalicia, y es el caso de esta persona que dice: si no cumplo los requisitos para pensionarme, ¿puedo retirar mis ahorros? Si la persona es de la transición, los que llamamos de transición son aquellas mujeres que tengan más de 750 semanas y hombres que tengan más de 900 semanas, ellos pueden escoger qué quieren. Pero las personas que están a menos de 750 semanas, que sean mujeres, y los hombres que estén a menos de 900, esta reforma las cobija y es obligatorio la renta vitalicia. No podrá recibir ni devolución de saldos ni indemnización sustitutiva. Pero ojo, porque con la firma del presidente Gustavo Petro llega un alivio para muchas personas que están a menos de 10 años de pensionarse y están buscando pasarse de un fondo privado a Colpensiones. Si usted tiene este problema, le interesa. Que los colombianos que estén a menos de 10 años de pensionarse y pueden decidir si trasladarse de los fondos privados a Colpensiones o al revés. La ventana pensional. La ventana pensional, muy bien. ¿Y se abre por cuánto tiempo esa ventana? 2 años. Y arranca apenas el presidente firme. Entonces, todos estos procesos que hay en los juzgados y todo con respecto, solicitando el poderse trasladar, ya pues digamos, podrían empezar a conciliarlos, o no sé cuál es la fórmula jurídica, porque ya pues no tendría sentido el proceso. Súper claro, a partir de que el presidente firme, se abre la ventana pensional. Esto es una noticia para mucha gente que la ha estado esperando. Sabemos que este tema pensional es sensible, por eso le seguimos poniendo la lupa a lo aprobado en esta reforma.